yo he contado una historia Sí. de cuando vivía en Ciudad de México, que allá pasé toda mi vida, casi la mayor parte. Vivíamos en una casa un poco antigua. Vivíamos en una colonia que se llama Clavería, en Ciudad de México. Clavería. Que es una colonia un poco antigua, de casas entre nuevas 70s, y 80s. 70s, 80s, o más antiguas, ¿no? Y tenemos una casa donde la casa era un poco extensa, larga. Ya saben, esas casas ¿Y media que cuadra? son un poco largas. Sí, o el de- zaguán, ¿no? Que le decían así, longitudinales. órale. Ajá. Y aparte, en esa casa empezabas tú por, no sé, la sala, comedor, pasabas por la cocina, estaban los recámaras, el baño, había un pasillo que te lleva hasta la... Sí, ve a orinar en la noche, sí, ándale, la parte cabrón. de atrás, estaba Sí. el baño con la tina, Anímate a ir a y orinar atrás, en la noche, exactamente, ¿no? y, Ay, exactamente, ay, y ay. atrás el lugar donde había una recámara, otro cuarto, y donde tendías, y un lugar de baño, ¿no? ¿Qué te Exactamente. gusta? 50 de fondo, ¿no? Sí, exactamente. Terreno Eran casas igual, muy de largas, ¿no? Pero Sí. cortas de ancho, pero muy largas, ¿no? El zaguán. Total le que decían. yo siempre he sido de las personas que no creo en fantasmas. Yo siempre he dicho que nunca, para mí, yo soy muy escéptico. No creo en fantasmas, no creo en brujas, no creo en nada. Pero siempre he tenido conexión con ese tipo de cosas. No las Total, que nunca las busco. Total que pasó un día que estaba yo en la parte de atrás donde pues era la parte del lavabo, estaba limpiando unos tenis. Y donde estaba, la vista daba hacia la casa, el pasillo, que daba hacia la sala, la cocina, los recámaras. Sí. Y total que de repente, de la parte de donde está la cocina, pasa una figura blanca de un niño caminando. Y no es un niño, ¿eh? De un niño. No, tú sabes qué es. Un niño no es, no. Tú sabes qué es. O sea, era una parte de un niño vestido de blanco caminando hacia mi recámara. Ay. Yo, como era una persona chavita, joven, Pensaste que era un niño inocente. inaudito, o sea, no sé, corrí inmediatamente, sin miedo, A buscarlo. a buscarlo. Total que llegué a los 2-3 segundos, corrí, porque nunca tenía miedo, Sí. a donde estaba, donde se metió, no había nada. Completamente busqué en la recámara, en los cuartos, en la sala, abajo de mi cama, no había nada. Y ni alucín porque No estabas alucino, chavo, ¿no? Y lo curioso es que eso nunca se lo conté a mi familia. Te lo Nunca se lo conté guardaste. ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos. ni Lo nada. guardaste, Me lo sí. quedé, porque yo tenía como esa idea de que pues, te van a creer loco, ¿no? Pasaron los años, y un día, en una charla de familia, resultó que mi mamá y mi hermana me dicen, estamos un día en la cocina, tu hermana y yo, y de repente, de la cocina, de la sala a la cocina, pasó un niño caminando. Ay, Dios mío. A 2 metros de sí, ellas. sí, de 2 ajá. metros de ellas. Ya no era Mamá. alucín, ya lo vieron varios. ¿Por qué nunca me comentas? No, es que nadie nos iba a querer. Y total que ese niño siempre pasaba ahí. O sea, si era una especie de niño, no sabemos qué era, si ahí murió o no, pero total que después de muchos años resultó que ellos también la habían visto, pero nunca habíamos coincidido en que yo también lo he visto y ellos también lo han visto. También por lo mismo, porque pensaron que iban a decir que estaban, que era ilógico, que era mal de la cabeza, que estaban Sí, mal, que o sea, andabas mal, pero claro. entonces significa que esa entidad vivía ahí, vivieron, y era completamente, nunca pasó nada más, no daba miedo, no daba nada, simplemente era una entidad que pasaba Y de lo la peor cocina. que no era un niño. No sabe, yo pienso que no era un Es niño, raro porque un niño encarna de volada. Exactamente. Ahí es No. un demonio. Es un... y vestido de Una blanco. niña, Era ajá. y Te dijeron, engaña, y dijeron te que era engaña, un sí. niño. Sí. Esto era lo curioso. Era un niño que pasaba y les No. pasó a ellas a 1 metro. Es preferible Sin ver un la cara, viejito. sin verla nada. Sí, Era es preferible nebuloso. ver así tipo la Llorona un viejito, porque Sí. cuando ves un niño no es un niño. Y no un niño hablaba, encarna de y volada. Eso es algo Y después de años, maquiavélico. se te enchina la piel de que dices tú, no manches. Ay, no era o sea, un niño, no era, yo no, o sea, no era yo. Lo vio también mi mamá, mi hermana. O sea,
O sea, no fue una alucín de una persona, lo vieron varios. No fue lo mío. Y a partir de eso, también en posteriores ocasiones me tocó ver en casa de unos familiares personas o bultos que parecían muertos, que no estaban ahí. Sí, que o sea, está es muy cosas curiosas y otras cosas que yo pienso que a mí no son normales, ¿no? Y lo más que te gusta, lo medieval. Y aparte, es que sabes que hay algo yo más, pienso ¿no? que a veces unas personas son más sensibles que otras, ¿no? Sí, eso comentamos, también. ¿no? ¿Lo cuento mi historia yo? ¿Quién empieza? ¿Quién sigue? Chavanita. Sí, Chavanita. Ah, bueno. Yo te conté mi historia. Esa la viví en mi casa, donde vivía en las colonias, en San Francisco. Ahí donde nací yo, en la casa, con partera. Ay. A mí no me cambiaron. Ya me dio miedo. Soy el original, sí, dices, sí, ¿no? soy el original. Es sí, eran casas viejitas, allí de 10 de ancho por 50 de profundo. Bastante grande, chaval. Bastante grande. Ese riquillo, ¿eh? Pues sí, de hecho casi todas las colonias eran de los Son de él, nada más. Son Terrateniente, de los chaval. Paradas. Sí, toda la cuadra es de él, no más. No quiere que se sepa. No quiere saber de los lotes, ¿no? Sí, de hecho vengo de familia de carniceros. Todo el magnate, el Chavaná, De, de parte de mi madre y de acá de acereros de Coahuila por parte de mi papá. Pues soy chavana. Chavana es de allá, de Coahuila y Parada, pues sí, de Jalisco y de aquí de San Pancho, que se quedaron aquí como 3 generaciones. Tienda y carniceros. Sí. Dice que en mi casa, pues, hay una parte donde se ve un patio y en el patio se ve la entrada como una ventana, un vitral al cuarto. Sí. Al cuarto se ve en la ventana y se ve la tele y todo por detrás. Sí. Y el mueble, un ropero. Y es que vi a mi papá que estaba moviendo la tele. Cuando pasé por la vitrina, por ese lado iba caminando y vi a mi papá que estaba moviendo la tele. Caminando, me pasé. Mi papá estaba moviendo la tele, era chido. No sé qué estaba haciendo ahí. Caminé, llegué a la cocina, que es el siguiente cuarto, como quien dice. Y está ahí mi papá cocinando. Luego me regreso. Y cabrón, ¿qué pedo ¿qué pedo No sé. no había nadie moviendo la tele ni nada? Luego voy y me regreso con mi papá, ¿qué no estabas acá? ¿Qué? Sí, se me sacó de onda esa vez. O sea, no estaba tu papá ahí. ¿No estaba? No, pero no, sí, mi papá que Apareció. estaba moviendo la tele. No fue un fantasma, fue un vivo, como quien dice. Un holograma, ¿no? Un holograma, que se supone que era mi papá, pero Sí. pues no. Otra cosa que ha pasado en esa casa es que se prende y se apaga la luz a veces. Manches. E hizo como señoras vestidas de blanco que bajan al portón de afuera y como que se agarran ahí tocando. ¿Se oyen ruidos? ¿O nomás la silueta? La silueta, sí, de señoras así blanco, sí se ve clarito, pero pues sí. ¿Ahí no hay historias de la Llorona y eso? ¿O nada más es...? ¿No? No. Y luego aparte también en la parte de acá, que es también corraleta, patio, era donde se tendía la ropa y todo. Sí. Así un tramo con cemento primero, para tener ropa y todo, pues dice, lavabo. La de a mano. Y luego lo demás era terreno así de baldío, así como tierra, tenía un columpio. Y más al fondo la corraleta para los animales que siempre se manejaba así en todas las casas. Ahí tenían perros, puercos y todo. Puercos y vacas, es que hasta vacas, había corrales con vacas también. En la casa, pues ahí teníamos árbol de granada y todo. Y no se peleaban todos, ¿no, verdad? No. Tienen su jerarquía. Ándale, de la jerarquía. Pero sí. ahí no había fenómenos raros. Nomás en la Hasta noche ahí. que se miraban cosas raras, sombras y eso. sombras y todas cosas que se movían por ahí. Por la ventana pues sí, tenía una puerta con vidrio. ¿Y no te da miedo, Chavanita? ¿No te da así como...? O acostumbrado a los fenómenos raros. Paranormales. Pues ya me había acostumbrado porque pues sí, ya pasaba cada cosa. Como que sí, ya se acostumbra uno. Uno se acostumbra a los porque de hecho también fenómenos. Ándale. Porque de hecho también de la habitación del cuarto, donde digo que estaba la vitrina, pues ahí eran los 2 cuartos. Mi papá, de mis hermanos y mío. Pues ahí iba, tenían que salir en la noche
para ir casi donde está la puerta de la salida para el corral, para entrar al baño. Y también pues, sí, pasar por un patiecillo que tenía... O sea, de tu recámara tienes que ir al baño afuera. Sí, sí, clásico. Eso es lo peor, ¿no? De que tienes que ir al baño. Recorrer un tramo. Pasando la cocina y un llegar al baño. Ay, siempre han sido terroríficos esas escenas, ¿no? Sí. De que el problema es ver la ventana así al corral, cuando se ve la ventana de la puerta, pues ahí es donde se ven las cosas raras. Pues ahí acá en el mero acción. Y cuando se pegan y cuando se prenden se apagan la luz mágicamente y todo así. No, es lo peor. Sí. Ay, sí. George, ¿qué nos puedes contar tú, hombre? Mira, yo les puedo decir que desde muy chico, desde que tengo memoria, he sido como súper fan de las historias de terror. De terror, películas, todo. He escrito cuentos de terror. Bueno, escribía cuando era más joven, cuentos de terror. Pero siempre he querido ver algo y lo he buscado. He buscado ir a dormir a un panteón. Alguna vez me prestaron una ouija que decía que se movía y la jugué solo y nunca respondió. A mí todos esos fenómenos nunca me han querido. Incluso un tiempo... No persisten, ¿no? Sí, un tiempo junto con unos conocidos rentamos todo un piso de un edificio para oficinas. Había un dentista, había como 3 psicólogos y yo abogado. Cada quien teníamos nuestro despacho ahí. Y me acuerdo que yo era el que juntaba la renta de todos y la dueña cada mes iba conmigo a cobrar la renta. Y cada mes me decía, licenciado, ¿no los han asustado? No, ¿por qué? Es que aquí era una casa, aquí viví yo de chiquita y pues aquí asustan, ¿no? Y el siguiente mes, licenciado, ¿y todavía no lo asustan? No, es que de aquel lado se aparece a cierta hora, va caminando una señora vestida de blanco. Y del lado donde tiene su oficina, una señora vestida de negro. Y es que aquí en la inundación de Irapuato vivió un niño que se ahogó y luego la mamá se murió de tristeza por el fallecimiento de su hijo. Que yo no le dije nada a mis compañeros, yo nunca vi nada. Me quedé a dormir 3 noches diferentes. Compré un colchón inflable y todo. Nunca escuché nada, nunca vi nada. Pero una psicóloga de las que estaba ahí se peleó con su marido un día y nos platicó que se peleó con el marido, se salió de su casa, se fue a su consultorio y como a la hora y media empezó a escuchar que corrían a las escaleras y por todos los pasillos y escuchaba cadenas y todo y se fue corriendo bien hasta su casa otra vez pidiéndole perdón al marido. No, está bien. Muy merecidos, por cierto. Y No, estaba oyendo acá bien, acá no. Y la historia a lo mejor más tétrica que he escuchado es de un compañero de trabajo que rentó una casa donde también usaba de oficina en el centro de Irapuato y él era soltero en esa época y nos platicaba que por ejemplo la casa era amueblada, él estaba muy joven todavía, una casa muy antigua y empezaba por ejemplo a escuchar algunos ruidos en la cocina y luego se empezaban a caer, que un día se cayó un plato, otro día que se cayó un vaso. De repente cuando se empezó a asustar en serio fue cuando tenía en una de sus habitaciones una televisión de esas antiguas que se acuerdan que jalaban un botón así para que se encendiera. Ah, sí, el botoncito. Y se prendía sola la tele. El bulbo empezaba. Ándale. Años en prender, pero sí. Y ya cuando ya no aguantó, cada vez había más ruidos, cada vez se caían más platos en la cocina. Y lo que ya no aguantó fue cuando tenían un sillón en donde utilizaba su oficina, un sillón individual, como de este tipo, que de repente veía que como cuando se sienta alguien que se sube. Ah, ya. Y así lo veía y luego se volvía a subir. Y ya cuando definitivamente se salió fue cuando recibió 2 cachetadas y no había nadie. Para que se eduque. Bueno, pues son historias que... No, pero va bien. Y me acordé también de otra. En el caso de mis tías. Mi tía tenía su habitación. Ya está grande. Mi tía tenía su habitación llena de puras muñecos. Ya se imaginará por dónde va a estar. Yo creo que muñecos, Chavana. Muñecos así, muñecas de porcelana.
así bien bonitas, bien, así que bien tétricas. Son bien misteriosas. Tétricas. ¿No? Me da miedo esas. Sí. Varias primas, primos, ahí se fueron a dormir ahí con mis tías y como que sí les daba miedo, que decía que se movían las muñecas y que se ponían ahí en la noche ahí a jugar. Perfectamente, sí. Ya nunca se volvieron a dormir allí. También otro primo y mi hermano menor, también que se fue al cuarto ahí fueron de ahí de valientes. Y No también manches. ya mejor. Y es que te digo, lo más curioso es Ahí que, se les digo, hizo así que ya que yo que soy persona que no creo en ese tipo de, Sí. de cosas, Sí. me han pasado cosas Sobrenaturales, ¿no? sobrenaturales que yo no tengo explicación. Cosas desde fantasmas, bueno, todo ese tipo de cosas, ovnis, que yo no ¿Has soy visto muy ovnis? escéptico.